Me ha encomendado hablar de la palabra del Señor y vamos a continuar con nuestra serie que hemos estado compartiendo junto a nuestro presbítero David del libro de Filipenses, y hoy vamos a continuar en Filipenses capítulo 2, del versículo 12 al 18. Vamos a dar lectura. Tiene un título que le hemos puesto a este sermón y es Exhortación a la obediencia. Invito a ponerse de pie en reverencia a la palabra del Señor. Amén. Doy lectura y lo hago en el nombre de nuestro Señor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el quien vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin manchas, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio al servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amén. Puede tomar su asiento, mi hermano ya se ha orado por mi vida. Y la palabra del Señor es perfecta, con solo ser leída, y sin duda es de edificación para nuestras vidas en sí misma. Quiero partir solamente haciendo una alusión, ¿cierto?, de este libro. El apóstol Pablo escribe esta carta porque a él le había llegado información de la iglesia de Filipenses, y él escribe esta carta estando encarcelado, se encuentra en una condición nada cómoda, pero él aún así se preocupa de estos hermanos que ya hacía aproximadamente 10 años que él no estaba físicamente con ellos. Y él, estando en esas condiciones, que él escribe, y hemos venido revisando todo este libro, y él, a través de esta carta, él quiere proveer, él se ha enterado de que los filipenses están pasando por diferentes circunstancias, aunque era una iglesia muy obediente, bastante sana, pero estaban pasando ciertas circunstancias. Por ejemplo, habían, como nos exponía nuestro pastor David el domingo pasado, ¿cierto? Habían algunas rencillas, por ejemplo, entre dos hermanas, ¿cierto?, entre Bodia y Sintique. Habían algunas discusiones, había murmuración, que aunque el texto no nos especifica plenamente de qué se trataba, pero leyendo algunos comentarios habían murmuraciones en cuanto al apóstol Pablo, en cuanto al liderazgo, o quizás no sabemos con claridad lo que había, pero sí se estaba dando de que habían ciertas rencillas y murmuraciones dentro de la iglesia, y estas murmuraciones y estas rencillas pueden ser una grieta en el cimiento. Nosotros entendemos, y a la luz de la Escritura vamos a ver que la murmuración y las rencillas también pueden ser una grieta que puede provocar el colapso completo de una construcción. Amén. Y eso es lo que el apóstol Pablo está preocupado. Él, a través de esta carta, él les quiere entregar el antídoto o la forma en la que ellos deben conducirse para que todo esto redunde para la gloria del Señor y la iglesia se mantenga firme. Nuestro presbítero David nos compartía el sermón anterior, ¿cierto?, acerca de la humillación y la exaltación de Cristo. Y nos muestra, ¿cierto?, que Cristo no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que Él se entregó, ¿cierto?, a sí mismo en nuestro rescate, en nuestra salvación. Y es Él quien provee para nosotros su salvación, y insta a los filipenses a que ellos se mantengan con este mismo sentir que tuvo Cristo, esta humildad y obediencia, porque Él se hizo obediente hasta la muerte, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo fue
humilde, siendo Dios mismo, el dueño de todo, el creador de todo, Él se hizo humilde, se hizo hombre y padeció por nuestros pecados que nosotros no podíamos pagar y se hizo obediente. Este es el sentir que el apóstol Pablo quiere instar a los filipenses que haya en ellos también. Y concluíamos con eso. Y parte el texto, ¿cierto?, con un por tanto, que es como el eslabón de la cadena a lo que el apóstol Pablo nos compartía, ¿cierto?, en el sermón anterior. Nos entregaba esa información. Este por tanto, pudiéramos leerlo en vista a la humillación y a la exaltación de Cristo. Por tanto, ustedes filipenses deben, y vamos a ir al texto. Esta es la conexión, es el eslabón de la cadena que continúa, claro, y nos enlaza este texto. Entonces, parte este texto de esta manera, con este por tanto, y quiero hacer algo quizás de diferente, ¿cierto?, que va contra las reglas de la hermenéutica, pero quiero partir con una ilustración que nos va a ayudar, así como vayamos avanzando en el texto, a entender de una forma clara y más sencilla el texto que nos va a ser expuesto. Y quiero compartir una ilustración que escuché de un pastor, no es mía, quiero compartirla con ustedes, y quiero para que usted se imagine, vaya partiendo con esto. Usted se encuentra limitado en sus recursos, usted no tiene, está en una condición de pobreza extrema, y yo vengo y le regalo a usted una casa, y la pongo a su disposición incondicionalmente. Es algo que usted no logró tener por sus medios, y no lo va a poder perder porque yo se lo estoy regalando incondicionalmente. Es suyo. Lo único que le voy a pedir es que usted mantenga esa casa de una forma correcta, limpia y ordenada, que se preocupe de cuidarla, de mantenerla. Y usted dice, wow, ¿cómo él me puede regalar esto a mí? ¿Cierto? ¿Cómo él me puede regalar? Y viene a mí y me pregunta, pero ¿cómo lograste tú tener esto y me lo regalaste? Y yo le digo, mira, esta casa me costó la vida de mi hijo. No es algo que fue así de sencillo, sino que costó la vida de mi hijo. Por lo tanto, usted va a decir, bueno, es lógico que él me pida, en vista al precio que él tuvo que pagar por esta casa, es lógico que él me pida de que yo la cuide. Pero en el transitar de los días la casa se empieza a encochinar, el pasto empieza a crecer afuera y resulta de que me encuentro limitado. No tengo las capacidades. Él me pidió que yo la mantuviera, que la cuidara, que la mantuviera limpia, pero me doy cuenta de que quizás estoy enfermo y tengo una enfermedad terrible que me impide yo hacerlo. En mis capacidades no está el poder llevar a cabo esto que se me pidió, que es cuidar esa casa. Y también me doy cuenta que económicamente no tengo el dinero para comprar las cosas necesarias para limpiarla, por ejemplo, un escobillón, una aspiradora o el líquido para limpiar los muebles. No cuento con ellos. Por lo tanto, yo soy limitado. Y en este caso, yo me entero, ¿cierto? Quien le regala la casa, yo me entero de su condición de que usted se encuentra enfermo y tengo el remedio, se lo entrego para que usted ya no esté limitado por esa enfermedad para llevar a cabo esa acción. Y más encima le llevo un escobillón, le llevo la aspiradora, le llevo los líquidos para que usted pueda limpiar esa casa. Por lo tanto, no solo le regalo la casa, le pido que usted la mantenga limpia, también me preocupo de que usted esté sano para poder llevar a cabo, ¿cierto?, aquella función, y más encima le entrego todo lo necesario para que usted pueda llevar a cabo ese cuidado. ¿Entendemos, cierto, más o menos la ilustración? Ya. Esto nos va a ayudar a entender qué es lo que Dios nos quiere llevar a entender a través de su palabra. ¿Cierto? Esta casa que se nos entrega representa, ¿cierto?, la salvación que Cristo nos entrega, ¿cierto? Y lo que Él nos pide es que nosotros nos ocupemos de nuestra salvación, pero que ya nos ha sido entregada incondicionalmente. Y el cuidado que Dios nos provee es tanto el querer como el hacer. Tenemos la idea, ¿cierto? Vamos a ir al texto. Luego de ver esta ilustración, dice, por tanto, amados míos, comienza el apóstol Pablo esta exposición, ¿cierto? Teniendo en cuenta la humillación y la exaltación de Cristo, que Él se humilló siendo Dios mismo y se hizo obediente y el Padre lo exaltó, y esa resurrección, ¿cierto?, es para nosotros la esperanza, el descanso de que nuestra salvación depende solo de Él, de que es por
su gracia y su misericordia que hemos sido alcanzados. Esa es mi esperanza, ese es mi descanso. Y aquí, por tanto, nos dice esto, y parte el apóstol Pablo con un corazón especial. Dice, amados míos. Lo que aparece del apóstol Pablo aquí es un corazón pastoral, preocupado por sus hermanos, que aunque hacía ya 10 años que él no estaba con ellos, pero él seguía sintiendo ese amor entrañable por sus hermanos. Por tanto, no es solamente amados en el Señor, sino dice, amados míos, de que él tenía un amor ferviente desde dentro de él hacia sus hermanos. Por eso él está preocupado de ello. Dice, como siempre habéis obedecido, lo que nos muestra de que los filipenses era una iglesia que procuraba la obediencia, vivían de una forma correcta, y no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y aquí, mi hermano, nos dejan una tremenda responsabilidad a nosotros. El apóstol Pablo hace primero un halago a cómo ellos estaban obedeciendo. Ellos estaban llevando a cabo lo que el apóstol Pablo les había enseñado, que era el evangelio, viviendo de esta manera. Ellos estaban viviendo de una forma correcta, y el apóstol Pablo hace un reconocimiento de que ellos no necesariamente tenían que tener al apóstol Pablo ahí para ser obedientes, sino que ellos entendían que su obediencia no dependía de que estuviera el líder mirándolos, sino dependía de una conciencia de que él los había salvado. Conforme a la humillación de Cristo y la exaltación de Cristo, ellos obedecían, independiente si estuviera el líder al frente o no. Dios nos ayude, mi hermano, porque a veces nuestro servicio depende, ¿va a estar el pastor ahí? ¿O van a estar los diáconos para que me vean? No, mi hermano, yo sirvo a Dios porque reconozco de que Él fue quien me entregó mi salvación y mi vida de servicio. No depende de que esté el liderazgo, no depende de quién esté al frente, yo lo hago para Dios. Esa es mi preocupación. Y por eso el apóstol Pablo, ¿cierto?, les reconoce a ellos de que ahora mucho más en su ausencia. 10 años, mi hermano, 10 años no es poco tiempo. 10 años que no estaba con ellos de su ausencia, y él les dice de que aún así ellos permanecían en obediencia. Y el apóstol Pablo continúa, dice, y le dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y ocupaos no es que, primero vamos a ver, ocupaos está, cierto, en plural, no es que solamente uno se tiene que preocupar de esto, sino está hablando a todos los filipenses. Está dirigiendo esta carta a todos los filipenses, le está diciendo ocupaos. Filipenses, todos ustedes, ocúpense de esto. Pudiéramos decir ibegeenses también, no sé si suena bien, pero a nosotros, a los ibegeenses también, el Señor nos viene a llamar, ocúpense, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y esta salvación, el apóstol Pablo no está diciendo de que yo al ocuparme voy a tener que estar haciendo esto para alcanzarla. No, el apóstol Pablo está diciendo de vuestra salvación, de que algo que ya tenemos. Y ocuparla no es de que yo también, al permanecer en ella fervientemente, trabajando, ¿cierto?, en la oración, en el estudio de la palabra, viviendo para la gloria del Señor, no es que yo la voy a perfeccionar. La obra de Cristo es perfecta, no necesita de mí, Dios ya la hizo plena y perfecta. El apóstol Pablo en ningún punto está diciendo de que yo tengo que preocuparme para alcanzar la salvación, no, es un regalo. Si nosotros vamos a Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces entendemos de que esto es un don de Dios, un regalo inmerecido por gracia, por medio solo de la fe. Entonces entendemos, ¿cierto?, que el apóstol Pablo, cuando él está ocupados, está hablando de una acción constante. Él está haciendo un imperativo, nos está entregando una ordenanza a nosotros, de que debemos procurar con temor y temblor, ¿cierto?, reflejar esta salvación que hemos recibido. Y a esto es lo que el apóstol Pablo está apuntando. Sino que debemos, para vivir con coherencia la salvación que hemos recibido, debemos hacerlo en humildad ante Dios, ¿cierto? Y conscientes de la gracia que hemos recibido.
Entonces, ocupados es la responsabilidad que nosotros tenemos de vivir conforme a la salvación que nos ha entregado. La forma en que yo vivo puede ratificar que soy salvo o sencillamente dar testimonio de que nunca he alcanzado la gracia y la misericordia de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo a los filipenses. Les está diciendo que tengan una vida coherente a la gracia recibida, que sean coherentes con su forma de vivir. Por eso esto no es una opción, sino es un llamado que el apóstol Pablo está haciendo a los filipenses y en esta mañana a nosotros, a que vivamos coherentemente a la salvación que hemos recibido. Por eso dice ocupaos, y ese ocupaos no es de un momento, sino es de una constante. Toda nuestra vida debe estar ocupada en rendir honor a Dios. Ser coherentes con lo que hablamos. Porque es sencillo, mi hermano, si yo me preparo acá, yo puedo hablar ante usted. Yo puedo entretenerlo un rato si quiere, pero aquí el apóstol Pablo está yendo aún más allá de que yo debo ocuparme en ser coherente con la salvación que he recibido. Eso es lo que él está diciendo. La obediencia no depende de la presencia de los líderes, ¿cierto?, sino una relación personal con Dios. Esto habla, mi hermano, de que si nosotros decimos que conocemos a Dios, debemos tener una relación personal con Él. Por eso yo soy obediente a Dios y soy coherente con mi salvación. Los creyentes deben tomar en serio su crecimiento espiritual, estudiando la palabra, orando y viviendo con integridad. Así tomamos en serio, ¿cierto?, la salvación que hemos recibido. Orando, estudiando la palabra y viviendo de una forma coherente con lo que hemos ido aprendiendo en la palabra del Señor. A esto el apóstol Pablo está instando a los filipenses, a ser coherentes, que se ocupen con temor y temblor en su salvación. Y el apóstol Pablo, mi hermano, la verdad que me preguntaba, decía, ¿cómo lo hizo para poder entregar tanta información en tan pocas palabras? Pero la verdad que aquí tenemos la inspiración de Dios, mi hermano. Es Dios quien inspiró al apóstol Pablo para escribir esto tan claramente. Dice, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Si invocáis por Padre aquel que sin excepción de persona juzga según las obras de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si nosotros decimos que Dios es nuestro Padre, debemos conducirnos con temor, que esto es reverencia humilde, ¿cierto? Con reverencia, reconociendo de que nuestra salvación ha sido un regalo de nuestro Dios y que no fue gratis, sino que costó la vida, ¿cierto? No debemos perder de vista la cruz de Cristo. Por lo tanto, mi vida, en reverencia y humildad, me dispongo a obedecer a Dios. Durante toda mi peregrinación, dice el apóstol Pedro acá, nos comparte esta enseñanza, de que no es algo que yo voy a empezar a hacer hasta un rato, hasta donde me canse, sino durante toda mi peregrinación. Entonces yo sirvo al Señor siendo reverentes y lo hago en humildad, reconociendo de que no soy digno de haber recibido ese regalo, por eso mi servicio es en humildad. Hebreos 12:28 dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Nos volvemos, es cierto, aquí en Hebreos, ¿cierto? Habiendo nosotros recibido gracia y misericordia, debemos servir al Señor con temor y reverencia. No debemos perder de vista, mi hermano, porque algo cuando lo empezamos a ver tantas veces, como que nos acostumbramos y perdemos esa reverencia. Y aquí el apóstol Pablo les está instando a los filipenses y a los ibegenses a que seamos reverentes y conscientes de lo que hemos recibido, que no es algo sencillo, mi hermano, no es algo que nosotros podemos obviar. El haber sido rescatados y salvos por gracia no es que nosotros nos dé la posibilidad a nosotros de cometer abusos con ella. Debemos ser conscientes de la gracia recibida. El texto más adelante nos va a llamar a que tenemos ciertas responsabilidades en el mundo también.
Bien, mi hermano, teniendo conciencia de esto, vamos a pasar al segundo punto, es que Dios trabaja en los creyentes, de que todo esto es Dios mismo quien lo va orquestando en nosotros. Luego de tener conciencia plena de que hemos sido salvados por gracia, debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, y el Señor también sabe de que somos limitados en nuestras capacidades y es Él quien provee en nosotros así el querer como el hacer. Y Él le dice que nosotros debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Los creyentes no están solo en el proceso de vivir una vida santa, Dios obra en él para darle tanto el deseo, el querer, ¿cierto?, como la capacidad de hacer, de cumplir su voluntad. Esto muestra una cooperación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Van en conjunto. Dios, mi hermano, es el que provee en nosotros el querer como el hacer. Y aquí volvemos a la ilustración. ¿Se acuerda, cierto, de aquel hombre que recibió la casa, cierto? Y se le pide solamente que la mantenga, la cuide, pero se encuentra de que es limitado, de que tiene una enfermedad terrible, y esa enfermedad terrible es el pecado, su condición de pecado. ¿Quién es el que obra y nos da la sanidad de aquello? Es Cristo. Es Él quien obra nuestra vida y nos da la capacidad. Este hombre también recibió, cierto, de aquel mismo hombre que le entregó la casa, le entrega todo lo necesario para mantenerla limpia. Es nuestro Dios, mi hermano, que nos capacita para hacer las buenas obras. Es Él quien entrega todo. Las obras se dividen en dos, mi hermano, solamente. Malas obras y buenas obras. Nosotros, por nuestras capacidades, no había forma en la que nosotros pudiésemos haber alcanzado la salvación. Por lo tanto, el corazón del hombre está permeado de maldad. Por lo tanto, todo lo que nazca de nuestro corazón, ¿cierto?, sin Dios, van a ser malas obras. Porque todo lo bueno viene de Dios. Entonces, Él fue que preparó de antemano estas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Por eso dice que Él pone el querer, Él pone el deseo en nosotros y también nos capacita para llevar a cabo su buena voluntad. Amén. Esto no es de nosotros, pero no nos deja exentos, ¿cierto? Dios es soberano, Él tiene todo el control, pero también el hombre es responsable. Y ambas van juntas. Dios sabe, mi hermano, Dios sabía de que nosotros no había forma en la que pudiésemos alcanzar la salvación. Y como Él sabía, proveyó a su Hijo, a su único Hijo, para que tomando condición de hombre, muriera por nuestros pecados. Dios sabe, mi hermano, de que yo soy limitado en mis capacidades y de que si yo no tengo un encuentro con la palabra del Señor, por ejemplo, constante, me voy a desviar. ¿Y qué hizo el Señor? Dejó su palabra para que seamos guiados por ella. Dejó líderes en la iglesia para que nos expongan la palabra y nos motiven al camino. El Señor es el que provee para nosotros todo, mi hermano. El Señor es el que en nosotros nos insta a poder venir a la casa del Señor. En nosotros no está el deseo, sino que Él es quien obra en nosotros, pone en nosotros ese deseo y nos capacita para hacerlo. Debemos confiar en que Dios está obrando en nuestra vida incluso cuando no lo sientas. Rinde tus planes y deseos a la voluntad de Dios sabiendo que Él te capacitará para hacer su obra. Yo debo rendir mi vida por completo independiente de mis circunstancias. Será Dios quien me capacite a través de su palabra para llevar a cabo su obra perfecta. Segunda de Corintios 3:5. Aquí hay un pequeño resumen, dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestras competencias provienen de Dios. Es Él, mi hermano, que nos capacita y nos da todo lo necesario para llevar a cabo su obra. No es que nosotros podamos decir, oye, yo hice esto por mí. Es como esa imagen, ¿cierto?, de ese hombre que tiene un accidente y el médico queda muy limitado en sus capacidades, no se puede mover y tiene que pasar por una rehabilitación y ese médico se preocupa, ¿cierto?, no solo de sanarlo, sino de que también provee su recuperación, lo ayuda a aprender a caminar, a mover sus extremidades. Cuando él se siente desanimado, por ejemplo, no quiere volver al trabajo, el médico no solo se queda ahí, sino que también le ayuda en el trabajo a mantenerse firme.
Y después cuando le pregunten a ese hombre, ¿cómo hiciste para estar tan bien? Bueno, fue mi esfuerzo, después de tanto tiempo logré sanarme. No, no es así, mi hermano. El andar del creyente es sustentado por Cristo. Si nosotros hemos llegado hasta aquí es porque Dios ha obrado tanto el querer como el hacer en nuestra vida. No es que no haya sido por nuestras capacidades, no por nuestras fuerzas, sino porque Dios, mi hermano, no nos ha dejado solos en ninguna circunstancia. Si hoy podemos estar donde estamos es porque Dios así lo ha querido. No es por nuestras capacidades, sino por lo que Dios hace en nuestras vidas. Mi hermano, yo meditaba cuando leía este texto y meditaba en mi historia, yo decía, ¿qué tiene que estar haciendo un hombre que es un joven en ese tiempo, que se crió en San Carlos, en el campo, haber venido a parar a un lugar específico, a trabajar y sin siquiera pensarlo, Dios orquestó todo para alcanzar mi vida a través de mi esposa, alcanzarme, hacerme su hijo, permitirme, mi hermano, servir en su casa? Es Dios, mi hermano, quien obra en nuestras vidas. No fue de que naciera de mí. Yo estoy seguro que es lo mismo que le pasó a usted, mi hermano. Él salió a nuestro encuentro y Él ha ido orquestando cada uno de los pasos que usted ha ido dando en la casa del Señor. Esta es la forma en la que Dios obra en nuestra vida. Isaías 26:12 dice, Jehová, tú nos darás paz porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. ¿Quién es que hace las obras en nosotros? Jehová, nuestro Dios, mi hermano. Si hemos hecho algo bueno, para Dios es la gloria. Es Él quien nos sustenta a nosotros. Es Él el sustento para nuestras vidas. Mi hermano, yo no sé si esto le trae descanso a usted. Dios sabe de que usted necesita de muchas cosas, de que usted es limitado, de que somos limitados en nuestra vida, pero el Señor las conoce también. Y Él, mi hermano, es quien provee para nosotros. El deseo de hacerlas y nos va a ayudar a hacerlas. ¿Pero para qué? No para que nosotros hagamos lo que queramos, sino para que su buena voluntad sea llevada a cabo. Entonces nuestra vida tiene un propósito final, que es la buena voluntad de Dios, mi hermano. Él hace todo lo bueno y lo perfecto. Y vamos a pasar, mi hermano, al tercer punto, que es el versículo 14, dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Evitar murmuraciones y contiendas. Las murmuraciones y contiendas dañan la unidad del cuerpo de Cristo. Estas actitudes reflejan descontento con Dios y pueden destruir el testimonio cristiano en el mundo. Yo partía diciendo que la murmuración es algo terrible, mi hermano. Y el apóstol Pablo sabía de que los filipenses, dentro de su iglesia, había murmuración. Y a veces, mi hermano, esta murmuración daña la unidad del cuerpo de Cristo, mi hermano. Daña la unidad de la iglesia. Daña la unidad. Por ejemplo, ¿cierto? Yo si paro un cimiento y se me ocurre la genial idea de no poner el metal que se llama la cadena al medio, ¿cierto? Automáticamente debilité ese cimiento y a cualquier movimiento se va a caer. Por lo tanto, la iglesia es una unidad. Si nosotros hacemos murmuración contra un hermano, estamos dañando el cuerpo de Cristo. Y créame que la unidad es el fundamento de la iglesia, ¿cierto? Que es Cristo, mi hermano. Pero si nosotros hay murmuración en medio de ella, ¿qué va a pasar en ella? Se va a haber división. Y un cuerpo dividido no sirve de nada, hermano. En cambio, un cuerpo con su brazo en su lugar, su mano en su lugar, es útil. Por eso el apóstol Pablo le está llamando a que no haya murmuraciones ni contiendas, ni peleas, ni murmuraciones. Habían en Filipenses, en la iglesia de Filipo, habían estas circunstancias. Y de hecho, mi hermano, la murmuración es como una gangrena. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, de que he llegado, por ejemplo, y hay dos hermanos conversando de cierta cosa, murmurando, y uno llega y no se da ni cuenta, ni a los 5 minutos se sumó a ellos. Se sumó a ellos. Y nos damos cuenta que estamos en el mismo torbellino. Y esa murmuración empieza a crecer. Mi hermano, el apóstol Pablo sabe lo peligrosa que es la murmuración dentro de la iglesia. Por eso les dice de que esto daña el testimonio del cuerpo, mi hermano. Porque es necesario, mi hermano, de que estemos todos juntos. Dice Proverbios 15:18, un hombre iracundo promueve contiendas,
mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. A eso es lo que nos llama el Señor, a no prestar oído a la murmuración, y sino ser pacientes, mi hermano, y orar por cada uno de nosotros. No promover la murmuración, ni las contiendas, sino que debemos ser como este hombre, ¿cierto?, que tarda en airarse y que apacigua la rencilla. Es muy peligrosa la murmuración, mi hermano. Y dentro de esta iglesia, el apóstol Pablo había recibido la información de que había murmuraciones. No sabemos si era contra el liderazgo, pero siempre existe esa posibilidad. Por ejemplo, si nosotros vamos a un contexto de iglesia local, por ejemplo, a veces cuando el liderazgo entrega una información, por ejemplo, tomó una decisión y la entrega a la iglesia, yo sé que en más de una oportunidad, usted o lo hemos hecho, mi hermano, decir, pero ¿cómo hicieron esto estos hermanos? ¿Por qué hicieron esto? Pero algo que nos sucede mucho es que quizás usted no sabe cuánto tiempo pasó el liderazgo en una reunión, conversando esta información, cuántos días, cuántos meses para poder llevar a cabo esto que se entregó. Usted quizás no tiene toda la información completa, pero el Señor ha sido a quien ha puesto al liderazgo enfrente de la iglesia. Por lo tanto, nuestro deber es el respeto, ¿cierto? Y no la murmuración. Nunca se toman decisiones dentro de la iglesia así a la ligera, mi hermano. Siempre todo se conversa. Pero a veces se dan ciertas circunstancias. Entonces, debemos cuidarnos de esto. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Eso debe salir de nuestra boca. Ninguna palabra corrompida. Si esto no va a edificar a mi hermano, yo no lo digo, no lo hago. Si esto lo va a edificar, esto sí lo comparto, mi hermano. Esto es lo que el apóstol Pablo les está diciendo a los filipenses y hoy nos comparte a nosotros. Que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino que seamos de edificación para nuestro hermano. Que evitemos toda rencilla. Y esto, mi hermano, da testimonio de una unidad dentro de la iglesia. Ahí sí somos todo un cuerpo, sino que estamos preocupados de que nuestro hermano sea edificado y no pasado a llevar por un comentario que yo hice o por una molestia que yo tenga. Que Dios nos ayude, mi hermano. Generalmente la murmuración nace de un corazón que no está conforme con lo que ha recibido. Y eso es fuerte, mi hermano. Porque uno dice dentro de sí, yo debía haber sido elegido. O ¿por qué yo no salí seleccionado, por ejemplo? O ¿por qué no me preguntaron a mí? Generalmente a los que estamos, por misericordia de Dios nos ha tocado estar en el liderazgo tomando decisiones, por ejemplo, y uno dice, bueno, ¿y por qué no me preguntaron a mí? Y eso es también murmuración, mi hermano. También. Entonces debemos estar plenos en lo que Dios nos ha entregado. Todo ha sido por gracia y misericordia. No debemos tener ese dolor dentro de nuestro corazón, sino sentirnos plenos con lo que Dios nos ha entregado. Teniendo conciencia de esto, mi hermano. Vamos a pasar al versículo 15, ser luz del mundo. Y aquí, mi hermano, se nos va a aumentar un poquito más el nivel, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Pablo llama a los creyentes a vivir vidas irreprensibles, brillando como luces en un mundo oscuro y corrupto. La santidad y testimonio fiel son esenciales para reflejar a Cristo. Hermano, es nuestra responsabilidad. Nuestro Dios nos hizo a imagen suya. Nosotros somos los representantes de Cristo en un mundo entenebrecido. Luego de la caída, ¿cierto? Esa imagen se fue atenuando un poco, pero nuestro Dios la ha ido restaurando en nosotros a través de su sacrificio, ¿cierto? A través de este proceso de santificación, que ese proceso de santificación no es que se queda ahí solamente con lo que estoy haciendo ahora, sino que esto es progresivo.
Esto es como la bola de nieve que va cayendo, ¿cierto?, en la montaña. Ese es el proceso de santificación. No que yo voy marcando el paso, así me estoy santificando, solamente así. No, mi hermano, mi santificación debe ir en progreso, debe ir en aumento. Los errores que yo cometía antes, los pecados en los que estaba antes, ya no los cometo, sino que me esfuerzo por vivir de una vida santa, que es la que Dios demanda de mí. Entonces, el apóstol Pablo les dice a ellos que tienen esta responsabilidad. Primero les insta, ¿cierto?, a ocuparse de su salvación, a vivir de esta manera, de que no haya murmuraciones ni contienda en medio de ellos, y también ahora les dice, para que seáis irreprensibles. Cumpliendo todo esto, ustedes van a ser irreprensibles y van a poder ser luz en un mundo oscuro. Cuando está toda una habitación oscura, mi hermano, y usted prende aunque sea un fosforito, esa resalta, ¿cierto? Y es visible. Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos como hijos de Dios en medio de una generación perversa y maligna. No a mezclarnos en el trabajo con los demás, sino a marcar una diferencia. Eso de ser luminares nos está llamando a que debe haber una diferencia marcada, notoria. No debo permearme de la oscuridad del mundo, sino el apóstol Pablo los llama a que resalten, a que no se sientan cómodos, a que no se acomoden. Eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo a ellos, ¿cierto? Irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, hijos de Dios sin mancha. De que nuestra vida, mi hermano, debe ser irreprensible. De hecho, a los diáconos y a los presbíteros, ¿cierto?, se les dice de que ellos no deben ser irreprensibles, hombres que no deben tener nada que se pueda tomar de ellos para poder hablar mal de ellos. En este caso, lo está ocupando el apóstol Pablo para todos los hermanos, no solamente para el liderazgo, sino para toda la iglesia. Que usted, mi hermano, donde usted, el Señor lo ha puesto, porque es Dios quien permite de que usted se encuentre en medio de este mundo entenebrecido y el Señor lo ha puesto en el lugar donde usted se encuentra. Que en ese lugar donde usted esté no haya nadie que pueda decir algo de usted. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo, de que usted sea como intentar sacarle o tratar de lijar un vidrio o tratar de sacarle viruta a un vidrio, mi hermano. Así debemos ser nosotros en el mundo, luminares del mundo, luz del mundo. Vivir de manera que otros vean a Cristo en ti. En su ejemplo, en su palabra, en tu ejemplo, en tu palabra y en tus acciones, en tus actitudes, esta luz debe reflejar para guiar a otros a la verdad. Entonces usted no está reflejando solamente para que digan, oh, qué ejemplar es él, cómo se comporta de esta manera. No, el propósito de que usted alumbre en un mundo entenebrecido es para que ellos vean la verdad, para que sean guiados a Cristo, mi hermano. Esa es nuestra responsabilidad, guiar con nuestra actitud, con nuestras vidas, a otros a la verdad. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Nos llama, ¿cierto?, a mantener una buena forma de vivir en medio de los gentiles. El apóstol Pedro, ¿cierto?, también nos ayuda y nos trae un texto que nos ayuda a entender con más claridad, mi hermano. Manteniendo buena vuestra manera de vivir en medio de los gentiles. No nos deja espacio para la flojera ni para la negligencia. Ocupaos, una constante. No es una opcional, es una constante. Daniel 12:3 dice, los entendidos resplandecen como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Habla de un resplandor, de algo notorio, ¿cierto? Los entendidos resplandecen como resplandor del firmamento. Cuando nosotros vemos el amanecer, ¿cierto?, es algo notorio, es algo que hasta nos cuesta abrir los ojos, somos ante la potencia del sol. Eso es, así debemos comportarnos ante lo que Dios demanda de nosotros. Debemos vivir de esta manera. Versículo 16, retener la palabra de vida.
asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. La palabra de vida es el Evangelio, el mensaje de salvación de Cristo. Retenerla implica vivir conforme a ella, predicarla, preservarla en fe. Esto dará a Pablo, ¿cierto? Aquí dará a Pablo el motivo de gozo en el día de Cristo, sabiendo de que su trabajo no fue en vano. Esta es la palabra de vida, es el Evangelio. Y nuestra responsabilidad es vivirla, ¿cierto?, conforme a lo que Dios espera de nosotros. Predicarla, preservarla en fe, esa es nuestro deber, mi hermano. Aferrarte al Evangelio en medio de las pruebas, medita en las Escrituras diariamente, compártelas con otros, tu fidelidad glorifica a Dios y fortalece a los demás. Entonces, mis hermanos, mi responsabilidad es aferrarme a Dios, a su palabra en medio de la prueba, no alejarme, sino aferrarme a Dios en medio de la dificultad. Dios sabe, mi hermano, que yo voy a pasar por diferentes circunstancias, pero ha dejado su palabra para que yo me aferre a ella, para que medite en sus Escrituras diariamente, para que yo la comparta con mi hermano que está en aflicción o en necesidad. Y la fidelidad a ella, mi hermano, fortalece a los demás, a quienes me ven. A quienes me ven, ayudan al fortalecimiento de mi hermano. Si ellos me ven que estoy firme en la palabra, sin duda ellos van a entender de que necesitan también de Dios, mi hermano. Josué, capítulo 1, versículo 8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Eso es lo que la palabra nos está diciendo. Es nuestro deber meditar en la palabra del Señor, una constante. Asidos, el apóstol Pablo ocupa esa palabra asidos, es tomados con fuerza, firmes en la palabra del Señor. Nuestra fuerza ya entendimos, ¿cierto?, de que no son suficientes, de que yo no soy capaz, pero la palabra del Señor es la que me capacita para yo vivir de esta manera. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, ¿dónde está mi vida? ¿Dónde está mi sustento? ¿Dónde estoy seguro? En la palabra del Señor. Asidos de la palabra de Dios. Ella es viva y es eficaz. A eso es lo que el apóstol Pablo nos insta, mi hermano. Y el apóstol Pablo dice, para que en el día del Señor me pueda gozar de que no he trabajado en vano. Y aquí, si nosotros lo leemos rápidamente, pareciera que el apóstol Pablo quisiera jactarse un poquito de su labor. No, mi hermano, en ningún momento el apóstol Pablo está queriendo recibir gloria a él. Él lo que quiere es saber y gozarse en de que los filipenses alcanzaron la salvación, mi hermano. O sea, pudieron ocuparse fielmente de su salvación y llegaron hasta el final, ¿cierto? Eso es lo que el apóstol Pablo quiere entender, de que sí eran hijos de Dios, de que fervientemente obedecieron a la palabra, de que sirvieron como luminares en el mundo, de que en medio de ellos no hubo contienda. Eso es lo que el apóstol Pablo le va a traer gloria, saber de que cada uno de ellos puede disfrutar de estar en la presencia del Señor. Esa es la alegría del apóstol Pablo. Versículos 17 y 18. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Alegría compartida en el sacrificio. Pablo compara su posible martirio con una libación. Pablo compara su sufrimiento con una libación. La libación era una ofrenda que se hacía de vino puro que se esparcía a la orilla del animal que iba a ser puesto, ¿cierto?, en el holocausto, para que esto se evaporara y representaba la aceptación de Dios de aquel sacrificio. Entonces el apóstol Pablo está comparando, ¿cierto?, su martirio. Quizás él estaba viendo de que él estaba pronto quizás a morir, pero a la luz de la misma carta entendemos de que quizás no era lo que él estaba viendo. Él sabía de que, o él tenía el deseo de poder estar nuevamente con los filipenses, pero él ocupa esto, su sufrimiento, como algo necesario
si era necesario sufrir para la edificación de ellos, Él estaba dispuesto. Él veía su sufrimiento como una alabanza a Dios. Dios nos ayude, mi hermano, a servir a Dios aún en medio de las circunstancias, a entender que nuestro sufrimiento, lo que nos toque vivir, mi hermano, debe servir para ofrenda a Dios, gozarme aún en medio de la prueba. Y sé que esto no es fácil, mi hermano, sé que esto no es sencillo, pero el apóstol Pablo nos deja a nosotros, mi hermano, muy claro. Él está escribiendo desde la cárcel. Él había sido azotado, había conocido no sé cuántas cárceles, mi hermano, y él dice de que su sufrimiento, él lo recibe con gozo por sus hermanos. Él siente el gozo, mi hermano, en el sufrimiento. Dios nos ayude, mi hermano, a encontrar y a sentirnos gozosos en medio de la aflicción y de la necesidad. A sentirnos plenos, mi hermano. Si Cristo, mi hermano, sufrió, ¿por qué mi vida debe ser solamente en bienestar o de rosas nomás, como siempre se nos dice, ese caminar solo de rosas? Si a Cristo, mi hermano, tuvo que padecer, ¿por qué mi camino va a ser diferente? Pero aún así, aunque me toque sufrir, yo debo dar gracias a Dios. Debo honrarle a Él por sobre todo, debo gozarme. Y ese gozo que el apóstol Pablo expresa, mi hermano, es un sentimiento pleno que no depende de la circunstancia, sino depende de lo que Cristo ya hizo por mí. Eso es lo que el apóstol Pablo lo hace sentir pleno, gozoso. El apóstol Pablo por eso les habla y les insta a que se sientan gozosos en medio de la aflicción. Yo me gozo en medio de mi enfermedad porque sé que esta enfermedad no me va a quitar mi salvación que Cristo me entregó, mi hermano. No sé si usted ha meditado en eso. Sí, me duele, sí sufro, sí tengo necesidad, pero la salvación, mi hermano, está segura, no por mis fuerzas, sino por lo que Cristo hizo por mí. Por eso yo estoy gozoso. Mi hermano, el apóstol Pablo se encontraba encarcelado y lo está llamando, siéntanse gozosos. Yo no sé si usted puede entender esto, mi hermano. Encarcelado, y los llama a sentirse gozosos, independientes de la circunstancia. Ve la dificultad y el sacrificio como la oportunidad para glorificar a Dios. El gozo cristiano no depende de las circunstancias, sino de la relación con Cristo. Entonces, mi hermano, mi sufrimiento es una oportunidad que Dios me está dando de glorificarle a Él. Mi necesidad es la oportunidad que yo tengo para dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en mí. Y mi gozo no depende si me duele, si sufro, sino de mi relación con Dios, que Él fue quien la proveyó. Él es mi sustento y todo lo que yo necesito. Entendemos entonces ahora, mi hermano, que aunque esta enseñanza era para los filipenses, en ese momento se extiende a toda la iglesia universal. No es solamente para ellos. Dios nos llama, mi hermano, a conforme a lo que hemos recibido, a ocuparnos de nuestra salvación. Debemos vivir vidas coherentes a lo que hemos recibido, con temor y temblor, con reverencia ante el Dios grande que nos salvó y con humildad yo le sirvo. Hacerlo, a que no hayan murmuraciones ni contiendas dentro de la iglesia, dentro de mi vida. Y de que es Dios quien me capacita para yo vivir de esta manera. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está entregando a través de su palabra, mi hermano. De que tenemos la responsabilidad de ser luz del mundo, de que no es una opción. Debemos ayudar a que las personas afuera nos vean a través de nuestro testimonio, vean a Cristo. No sigan viendo al Claudio, sino que vean a Cristo. No que solamente lo vean a usted, mi hermano, sino que vean a Cristo y quieran ir allá. Esa es nuestra responsabilidad. Y aún en medio de la aflicción, amén, en medio del sufrimiento, eso no limita mi servicio, sino que lo potencia, mi hermano, porque sé que la aflicción me ayuda en el proceso de santificación y también es una herramienta que Dios usa para glorificarle a Él mismo, mi hermano. Cada circunstancia de mi vida, mi hermano, nos ayuda. Romanos capítulo 5, versículos 3 y 5, una pequeña resumen. Nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia en nuestras vidas, mi hermano. Nos gloriamos en la tribulación.
Y esto lo dice el apóstol Pablo. Y si hay alguien que conoció de tribulaciones, es el apóstol Pablo, y él se gloriaba en dar testimonio de ello. Segunda de Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esa tribulación, mi hermano, produce en nosotros un más excelente peso de gloria, mi hermano. Eso es lo que produce la tribulación o la aflicción en nuestra vida, mi hermano. Nada pasa porque si nada escapa de la voluntad de Dios. Dios va a llevar a cabo su buena voluntad en nuestras vidas a pesar de nosotros, mi hermano. Dios nos ayude, pero no nos deja exentos de nuestra responsabilidad de esforzarnos de vivir de esta manera que el apóstol Pablo nos invitaba en esta mañana, mi hermano. Dios nos ayude porque entendemos, mi hermano, de que hay muchas limitantes que a veces son solo excusas, mi hermano. A veces son solo excusas. Porque entendíamos que a la luz de la palabra, ¿quién es el que nos entrega todo para que nosotros sirvamos? Es Dios, mi hermano. A veces nosotros decimos, pero si yo no puedo, Dios, mi hermano, nos capacita, Dios nos ayuda. Dios va a poner tanto el querer como el hacer en nuestras vidas. Dios siempre ha hecho todo por nosotros. Dios les bendiga, amada iglesia. Vamos a dar gracias al Señor por el consejo de su palabra. Le invito, por favor, a ponerse de pie y vamos a orar al Señor.